Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 15 de marzo. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de pasar 2 días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, lo recibieron bien los galileos, pues habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara allá y curara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven milagros y prodigios, ¿no creerán jamás? El funcionario le insistió: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: regresa, tu hijo está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba ya bajando a Cafarnaún, cuando salieron a encontrarlo sus criados y le dijeron que su hijo estaba vivo. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora le había dicho Jesús que su hijo estaba vivo, y creyó él con todos los de su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús, y la realizó cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 15 de marzo. Les deseo un feliz inicio de semana. Mis hermanos, en este día, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 4, versículo del 46 al 54. En esta pericopa encontramos el segundo signo en Caná de Galilea, que es la curación del hijo de un funcionario real. Es importante saber que lo que el evangelista San Juan llama signo, los evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, le llama milagro. Pero dentro del evangelio de San Juan, la palabra milagro no existe, sino que aparece la palabra signo, que es también una acción portentosa obrada por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la instauración del reino de Dios en medio de los hombres. Antes de entrar en esta pericopa que hemos escuchado en el día de hoy, vamos a ubicarnos de dónde viene nuestro Señor Jesús. Y recordemos que el capítulo 4 del Evangelio de San Juan ubica a Jesús en medio de los samaritanos. El Señor viene de hablar con una mujer samaritana y esta mujer lo ha reconocido como el Mesías, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Después el Señor Jesucristo pasa de Galilea, de Nazaret a Galilea, y allí el Señor obra el segundo signo, o lo que llamaríamos el segundo milagro. Por eso dice el versículo 43, pasados los 2 días partió de allí para Galilea,
pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Vea qué interesante, los suyos no lo recibieron. Pero vemos que una mujer samaritana lo reconoce como el Mesías, y ahora vamos a ver cómo un pagano, un funcionario real, también cree en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el mismo Señor dice que un profeta no goza de prestigio en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le recibieron con un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Ahora el Señor Jesucristo es bien recibido, y ya el Señor, al llegar a Galilea, va a Canaán. Recordemos que el capítulo 2 vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo hace su primer signo, la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Y allí el Señor vuelve pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí había un funcionario real. ¿Quién es este funcionario real? Tenemos que entenderlo muy bien. Los suyos no lo recibieron. El funcionario real es un pagano, una persona que no pertenece al pueblo judío. Él es el funcionario real. ¿Qué significa funcionario real? Es decir, era un trabajador del rey, una persona tal vez muy cercana al rey, trabajaba con él algunas acciones de parte y al interior de la monarquía. Entonces, este hombre pagano que trabajaba con el rey había escuchado hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora lo que dice el evangelista, dice: había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. ¿En dónde estaba el Señor? En Caná de Galilea. ¿Y en dónde estaba su hijo enfermo? En Cafarnaúm. El hombre había caminado aproximadamente 24 horas para encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había ido a buscar a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir, su hijo estaba enfermo. Entonces dice el evangelista en el versículo 47, cuando se enteró, y esto es importante, de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara, curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Y aquí está, mis hermanos, como la idea fundamental de esta perícopa bíblica. Primero, el hombre se entera. ¿Y cómo se entera de que nuestro Señor Jesucristo había ido, mis hermanos, de Judea a Galilea? Judea, que es la tribu de Judá, capital Jerusalén, había ido de Judea donde estaba el Señor. Por eso es que dice en el versículo 45 que los galileos le recibieron con un buen recibimiento porque habían visto lo que el Señor había hecho en Jerusalén. El Señor sale de Jerusalén, de Judea, y va a la Galilea de los paganos. Y vea qué interesante esto. Se entera este hombre, había escuchado hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios, oír la palabra de Cristo. Al oír, inicia algo en su corazón que se llama la fe. Pero la fe de este hombre era una fe todavía como muy pequeña, si podemos decirlo así. A esta fe le faltaba más raíces, porque la fe de este hombre era como la fe de Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y por eso es que es la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este hombre se entera, cree que Jesús pues, puede llegar a curar a su hijo, pero vea dónde está la clave de esto, porque le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Que bajara, él mismo quería ver. Es decir, creía en Jesús, sí, pero creía de que Jesús era limitado y que tenía que bajar y poner sus manos para que curara, tal vez como él lo había oído. Pero vea qué interesante esto, porque Jesús quiere ir mucho más allá. Y esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si no se entiende este prisma bíblico, teológico, no vamos a entender la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le responde: si no ven signos y prodigios, no creen, dice el Señor. ¿Quiénes no habían creído? Pues los suyos. Ahora este hombre también está igual. Hasta no ver, no creer, eso no es fe. ¿Qué significa la fe? Hebreos 11:1.
seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve, y esto es importante, y el Señor le dice esto: si no ven signos y prodigios, no creen. Y vea qué interesante, la Biblia Jerusalén dice lo siguiente: el reproche no se dirige al padre del niño, cuya fe ha quedado patente, por eso ha buscado a Jesús, sino más bien a los contemporáneos del evangelista y a aquellos de su propia patria que no reconocieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también el Señor le está diciendo a aquel hombre que no necesariamente necesita ver para que las cosas sucedan. Y entonces el hombre, que tal vez no entiende, le vuelve a decir al Señor que baje antes de que su hijo muera. Y el Señor Jesús le responde en el versículo 50 de la misma manera, pero con otras palabras. El Señor le dice: vete, que tu hijo vive, es decir, a la distancia. Y dice en ese momento que el hombre creyó. Es decir, viene la fe. ¿En qué cree el hombre? Pues cree en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Estaba lejos. Vea qué interesante esto. Había caminado aproximadamente durante 24 horas. ¿Y por qué decimos que 24 horas? Porque lo que vamos a leer nos dice a nosotros cuán lejos estaba el hombre de llegar, de salir de Cafarnaúm hasta llegar a Caná de Galilea. Escúcheme muy bien. Dice: cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos. Es decir, si tenía siervos y era el funcionario de un rey, es porque ocupaba un puesto bastante importante. Cuando salieron sus sirvientes, sus siervos, y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él le preguntó la hora en que se había sentido mejor. Y ellos le responden: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Vea qué interesante eso. Fue de un camino ayer a la 1 de la tarde, le dicen, ya al otro día que este hombre se había desplazado, un camino bastante largo, y entonces el hombre ya había creído, porque dice que él escuchó hablar de Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dice: creyó el hombre en la palabra de Jesús, pero ahora su fe queda afirmada. Escúcheme muy bien. Dice: el hombre comprobó que era la misma hora en la que había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Ahora, la fe de él pasa a su familia. Recordemos que era un pagano. Sin embargo, un hombre que recibe la fe y la comparte con sus familiares. Ojalá que nosotros también hoy reconozcamos a Jesús, tengamos fe en Jesús, creamos en Jesús, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y esa fe también impacte a todos nuestros familiares. Y termina diciendo el evangelista: tal fue de nuevo el segundo signo, escúcheme muy bien, milagro, que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Pidámosle al Señor que por intercesión de la Virgen María nosotros también podamos ver signos, prodigios y milagros en nuestras vidas, que creamos nosotros y toda nuestra casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. ¿Cómo no te bendeciremos, Señor, Dios de la vida, si quitando el velo de tristeza que cubría la tierra, cambiaste la noche en día con la resurrección de Cristo? En la mañana de Pascua creaste el cielo y tierras nuevas, habitados por hombres y mujeres libres. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 15 de marzo. Recordemos, mis hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dejen de seguir este programa
porque al escuchar la palabra del Señor viene la fe a nuestro corazón. ¿Y qué es fe? Fe es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme yo quiero recordarles 3 cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si usted todavía no se ha suscrito, por favor, como regalo de mi aniversario de ordenación sacerdotal, regáleme la suscripción, dele me gusta a los videos y comparta este canal con sus familiares y con sus amigos. Yo cumplo 5 años de haber sido ordenado sacerdote el día de San José, 19 de marzo de este año, 5 años de haber sido ordenado presbítero. Así que regáleme la suscripción como un regalo de ordenación sacerdotal. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos. ¿Qué hay? Comprarlos. Se los haremos llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, los invito a que se unan a cualquiera de las 2 campañas que tenemos. Primero, la campaña que se llama $1 para la evangelización, porque es muy triste cuando no podemos grabar los programas y no los podemos compartir, porque no tenemos los recursos económicos para grabarlos y producirlos, pero si ustedes se unen con nosotros y nos regalan $1 una vez en la vida, podemos darle continuidad a este proyecto de evangelización. Y segundo, mis hermanos, recuerden que nos hackearon las páginas de Instagram y de Facebook, nos las borraron. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hacen esto las personas? Si eso es una página de evangelización. Y la respuesta es porque el demonio no quiere que se predique la buena nueva, la palabra de Dios. Por esto Dios ha suscitado en mi corazón que demos un segundo paso en la evangelización. Y los ingenieros me han propuesto una plataforma que me permite a mí evangelizar de una manera muy, pero muy hermosa, con diferentes fondos, diferentes estudios, diferentes maneras. Pero para comprar ese software, mis hermanos, necesitamos $6,500. Realmente no hemos avanzado mucho. Hemos estado diciéndolo en los programas, pero no hemos avanzado mucho. Hemos recogido una suma bastante pequeña que no nos permite, mis hermanos, llegar a obtener este software para la evangelización. Pero si ustedes que me están escuchando se unen a esta petición y me regalan algo, lo que Dios ponga en su corazón, podemos llegar a completar el dinerito para comprar esta plataforma y evangelizar de una manera más óptima, más digna del pueblo de Dios. Así que por favor, únanse a cualquiera de estas 2 campañas. Pueden hacer llegar el $1 para la evangelización o la ofrenda voluntaria a través del PayPal, a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través del medio que ustedes lo vean necesario. Yo les agradezco mucho y oro por ustedes para que el Señor les bendiga siempre. Bueno, mis hermanos, y no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que el Señor nos bendiga a través del corazón de la Virgen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.